María y Javier llevaban casados 5 años, y las veces que habían compartido la cama se podían contar con los dedos de una mano. María deseaba tener una vida íntima normal, pero Javier era incapaz de satisfacerla. Habían visitado a numerosos médicos, pero todos habían declarado que no había nada malo con su salud. María había pensado en divorciarse, pero Javier era tan amable con ella en otros aspectos que no pudo tomar la decisión. Una vez, cuando Javier se enteró de que ella estaba considerando el divorcio, incluso sugirió encontrarle un hombre. María se suavizó y finalmente no se separó de él. Este asunto fue descubierto por su amiga íntima, Ana, quien le ofreció repetidamente la posibilidad de conocer a otros hombres, pero María se negó. Después de todo, no quería ser infiel a su marido. Ana le había enviado muchas veces vídeos eróticos, lo que despertó en María un deseo innato y una impaciencia reprimida. ¿Salimos a pasear este fin de semana y hacemos algo diferente? Ana invitó nuevamente. María, al ver la palabra diferente, se negó inmediatamente. Venga, esta vez es realmente solo para divertirse, un escape room. María se tranquilizó un poco. Los escape rooms eran populares entre los jóvenes, y como no tenía nada que hacer ese fin de semana, decidió acompañar a Ana. Cuando llegó a la dirección que le había dado Ana, se sorprendió al ver el edificio. ¿Son tan caros estos juegos de entretenimiento que pueden permitirse un lugar tan lujoso?, se preguntó. ¡Ay, María, por fin llegaste! Te llevaré a vivir una experiencia emocionante. Ana la agarró del brazo y la arrastró hacia el interior. María pensó que la experiencia emocionante de la que hablaba Ana era un escape room terrorífico, pero cuando entró, quedó impresionada. Estimada señora, por favor, póngase nuestra máscara exclusiva. El vestíbulo estaba decorado de manera muy lujosa, con tonos de negro y oro, y una música romántica que lo hacía parecer un club nocturno. Cuando entraron, 2 personas cerraron la puerta detrás de ellas. ¿Por qué cierran la puerta?, preguntó María, indignada. Ana la sujetó rápidamente. Esta es una sala de escape de alta gama. Se necesita una reserva para jugar, y para una mejor experiencia, solo se reciben un número limitado de clientes a la vez. Ana era una mujer que sabía disfrutar de la vida. Estos años había hecho fortuna en algún negocio y era muy generosa. María se tranquilizó un poco al escuchar eso, se puso la máscara y siguió al anfitrión a una habitación. ¿Quieren jugar juntas o por separado?, preguntó el anfitrión, un joven guapo con un rostro de chico moderno, con un cuerpo musculoso visible debajo de su camisa negra. María no pudo evitar mirarlo un poco más de lo normal. Al alzar la vista, se encontró con sus ojos sonrientes y se dio prisa en apartar la mirada, sintiendo una sensación de culpa al ser descubierta. Juguemos por separado. Mi amiga viene por primera vez, así que guíela bien. Ana sonrió de una manera extraña. María pensó que Ana se había interesado en ese joven y no dijo nada. Está usted tranquila, señora. El nombre del anfitrión en su placa decía Luis, con su nombre en español debajo. Ana hizo un guiño a María y se fue con otro anfitrión. Luis se quedó con María y, con su conversación gentil y atenta, la hizo sentir cómoda rápidamente. ¿Tiene usted alguna preferencia, señora? Como es su primera vez en nuestro escape room, le recomiendo elegir la sala de nivel 1. Él la invitó a sentarse y le sirvió un vaso de vino de la mesa. Muy bien, algo sencillo estará bien. Luis sonrió y abrió un catálogo en su mano. Cuando María vio las imágenes en él, se quedó helada. En el catálogo había hombres vestidos con ropa específica en diferentes habitaciones decoradas de manera única. Señora. El sonrisa leve de Luis la despertó de su ensimismamiento. María se levantó inmediatamente para irse. Sabía que Ana no tenía buenas intenciones. Me ha traído a un burdel. Señora, ¿qué le ha disgustado de mi servicio? ¿Por qué se enoja de repente? Luis, con sus largas piernas, se interpuso en la puerta y se paró frente a ella. Por suerte, era tan guapo y tenía una mirada tan herida que María no pudo enfadarse con él. No tiene nada que ver con ustedes. Me han engañado. Luis se tranquilizó un poco. Bueno, siempre y cuando no sea mi culpa. No se preocupe, señora. Si no desea jugar, puede esperar aquí hasta que los demás clientes terminen. Si lo interrumpimos, nos quitarán dinero. Con sus grandes ojos llenos de ternura, Luis la miraba de tal manera que María no pudo negarse. Luis salió a buscar fruta para ella. María se quedó sola en la habitación, jugando con su teléfono. Después de un rato, como no regresaba, decidió salir. Estaba buscando el baño cuando pasó por una habitación y escuchó un grito estridente. Era la voz de Ana.
María se acercó sigilosamente y, a través de una rendija de la puerta, quedó atónita al ver lo que estaba pasando dentro. Ana estaba atrapada entre dos hombres, moviéndose como un barco en el mar. María podía ver claramente los detalles de su encuentro, lo que desató en ella un deseo reprimido que brotó como un volcán. No se dio cuenta de que su teléfono se había caído en el suelo de mármol, produciendo un sonido claro. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres. María se asustó y, de repente, sintió una fuerza detrás de ella. Fue agarrada por la boca y arrastrada a la habitación más cercana. Cuando vio a quién era, se tranquilizó un poco, pero en el siguiente instante, se volvió a poner nerviosa. Luis estaba muy cerca de ella, y el contacto físico entre ellos hizo que sintiera un calor intenso. Podía oler claramente el perfume de madera en su cuerpo, y el sonido de su respiración caliente en su oído la quemaba por dentro. «Señora, usted no ha sido buena». Dijo que se quedaría en la habitación, en cambio, ha estado espiando a los clientes. Si alguien lo descubre, tendrá graves consecuencias. María tragó saliva y asintió con la cabeza, indicando que entendía. Luis la soltó repentinamente y sonrió. «Señora, yo le he ayudado una vez, así que ella también tiene que ayudarme». María estaba a punto de preguntar qué quería decir, cuando de repente vio cómo su rostro se acercaba a la suya y sintió un beso en sus labios. Luis era muy hábil y, en poco tiempo, hizo que María se sintiera desorientada y débil. Solo su razón se resistía a él, y él se levantó rápidamente, con una expresión muy sugerente. «Luis, te he dicho que no he venido para esto». María lo empujó, tratando de escapar. Luis le limpió la comisura de los labios y sonrió levemente. «Lo sé, así que no cobro. Además, señora, está mintiendo». Con sus ojos de águila, Luis la miraba con un deseo evidente. De repente, se acercó y tocó un lugar de su cuerpo que no podía nombrar. María se sorprendió y sintió una gran vergüenza. Después de ver lo que estaba pasando con Ana, su cuerpo ya había reaccionado. «Jaja». Luis levantó la mano, y María vio claramente que estaba húmeda. «Déjeme en paz». María hizo su último intento de resistencia, pero su corazón latía con fuerza y estaba confusa. «Señora, hoy es de mi cuenta». Antes de que María pudiera entender lo que quería decir, Luis la agarró por las piernas y la sujetó a su cadera. «Antes le dije que eligiera una sala de nivel 1, pero como ha espiado a otros clientes, como castigo, tendrá que experimentar la sala de nivel máximo». María no pudo impedirlo y fue llevada por Luis a su mundo. Hasta tarde esa noche, María salió de la habitación. Finalmente, entendió lo que Luis quería decir con Escape Room. Luis era como un robot, cambiando de una habitación a otra, y de un juego a otro, desde el juego de la jungla hasta el juego de roles, y finalmente al juego de la escapatoria del baño. María salió de la habitación sin fuerzas en las piernas, como un sésamo exprimido. «Vaya, María, no imaginaba que tuvieras tanta resistencia y hayas aguantado la sala de nivel máximo». Ana sonrió sorprendida, como si hubiera descubierto un gran secreto. María no tenía ni fuerzas para sonreír y le dio un vistazo a Ana, indicando que le contara lo que sabía. Está bien, sé que estás cansada». Después, Ana le explicó lo que era ese escape room especial. Era un lugar de diversión para las mujeres adineradas, donde cada sala tenía una persona específica para acompañar a los clientes, y también se podía pedir a más de una persona. Las escenas y el vestuario se ajustaban a las preferencias de los clientes, en otras palabras, se satisfacían todos los deseos. En cuanto a la sala de nivel 1, era una persona y una escena. Si se quería jugar en más salas, se tenía que cambiar de persona y de escena. Una vez, una rica jugó en 5 salas y cambió de 10 personas. Al final, se quedó tan satisfecha que tuvo que ser llevada al hospital. Ana se rió a carcajadas. María comenzó a tener dolor de cabeza. Afortunadamente, Javier estaba de viaje por trabajo. Si hubiera regresado y la hubiera visto en ese estado, seguro que habría habido un gran problema. Después de descansar 2 días en casa, María se recuperó un poco, pero en sus sueños nocturnos, aparecía la figura de Luis. Sabía que lo que había hecho no era moral, y se sentía culpable cada vez que hablaba con Javier por teléfono. Cuando le habló de esto a Ana, su amiga no le dio importancia. De todos modos, Javier no es capaz. Además, ¿no te dijo antes que te encontrara un hombre? Considera que está cumpliendo su promesa. María se dio cuenta de que podía pensar de esa manera. Así que, cuando Ana le envió la tarjeta de contacto de Luis, después de dudar unos minutos, la agregó como amigo en su teléfono.
Quería hablar con Luis antes de que Javier regresara y resolver todo, mejor con dinero. Señora, ¿vienes a jugar este fin de semana? Hay una nueva sala. María estaba dispuesta a resolver el problema del último viaje, pero Ana le dijo que no tenía tiempo ese fin de semana. Luis la persiguió sin tregua, y María pensó que quizás quería dinero, así que finalmente aceptó ir una vez más. No imaginaba que, en ese lugar, encontraría a su marido, Javier, que estaba supuestamente de viaje. María entró en el lugar y vio una figura que se alejaba por el pasillo. La silueta le resultó familiar. Javier, murmuró sin querer y se tapó rápidamente la boca. Esperaba que Javier no la hubiera visto. Asustada, intentó huir, pero en ese momento alguien la agarró de la mano. Señora, hoy hemos decorado una nueva escena. Estoy seguro de que le encantará. María se dio la vuelta y vio a Luis, que sonreía con una expresión muy sugerente. Luis, he venido hoy para liquidar la cuenta. Después de esto, no nos volvamos a contactar. María soltó la mano de Luis. Él la miraba con ojos parpadeantes, con una expresión herida y con lágrimas en los ojos. María se sintió un poco conmovedora, pero también sabía que su relación no era adecuada. La última vez, Luis la había seducido deliberadamente y la había hecho perder la razón, pero ahora tenía que alejarse de esa relación. Señora, ¿ha tomado la decisión definitiva? María asintió con la cabeza. Luis suspiró y dijo que sería la última vez. No, solo he venido para terminar con esto. El lugar no está abierto al público, no haré nada, ¿puedo invitarla a ver la nueva sala? Solo una mirada. Luis sonreía con una expresión muy sincera. María pensó que un lugar como este no forzaría a los clientes. Además, Javier no debería estar aquí, ya que le había dicho que regresaría esa noche. Mientras se distraía, Luis la llevó y abrió la puerta. María vio que la habitación estaba decorada como una iglesia de boda, y había un vestido de novia colgado en un perchero. María tocó el vestido, y en ese momento, Luis le puso un velo en la cabeza. Señora, camine un poco conmigo. Luis le extendió la mano, y María se vio transportada a su boda con Javier, cuando también estaba en una iglesia y llevaba un vestido de novia y tomaba la mano de Javier. Cuando volvió a la realidad, ya habían llegado al final del pasillo. Señora. Luis se inclinó hacia ella, y el aliento cálido en su cuello le hizo erizar la piel. María se dio un salto hacia atrás y se quitó el velo de la cabeza, y salió corriendo. Javier era tan bueno con ella, ¿cómo podía ser infiel a él? La gran sensación de culpa la invadió. Al salir, chocó con un empleado. María se disculpó inmediatamente y al alzar la vista, vio que el plato que llevaba en la mano tenía una chaqueta que le resultaba familiar. Era la chaqueta de Javier. Esa chaqueta la había comprado ella. María la agarró, pero el empleado se sorprendió y la arrebató y se alejó un paso. Déjeme a este hombre. Esa chaqueta. María intentó detenerlo, pero Luis la agarró y la sujetó. Señora, la identidad de los clientes aquí es confidencial. No intente investigar, no puede permitirse hacerlo. El dueño de este lugar es alguien que no puede desafiar. Luis le lanzó una advertencia con sus ojos. María tuvo que ver cómo la chaqueta de su marido era llevada lejos, sin poder hacer nada. Luis, ayúdame. Te daré cuanto quieras. Luis sonrió y miró hacia un lado, con una expresión despectiva en la comisura de la boca, como si despreciara a María. ¿Crees que necesito dinero? María se quedó sin palabras. Era cierto, en un lugar como este, un hombre como Luis no necesitaría dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quiero a usted. María soltó la mano de Luis y dijo que no creía que no pudiera averiguar la verdad. Después de salir, María fue directamente al garaje subterráneo. Javier estaba de viaje por trabajo, y la empresa le había proporcionado un coche. Si estaba aquí, no se atrevería a usar el coche de la empresa, pero sus compañeros de trabajo le habían dicho que había ido en el coche de un amigo. María conocía a todos los amigos de Javier. Ella recorrió el garaje subterráneo y solo reconoció un coche, el de Ana. No dijo que tenía cosas que hacer hoy. Una mala sensación se apoderó de su mente. No podía ser tan coincidencia, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de llamar a Ana, la vio aparecer. Ana estaba abrazada a un hombre y sonreía feliz. María, ¿qué haces aquí? Ana se sorprendió al verla, pero también se sintió un poco avergonzada. Le dijo al hombre que se subiera al coche y se acercó a María. ¿No dijiste que tenías cosas que hacer hoy? María fingió enfadarse y le preguntó.
Ana sonrió y la agarró de la mano y le hizo carantoñas. Estuve aquí anoche y me he divertido mucho. Además, ese joven era muy pegajoso, y no tenía ganas de levantarme hoy, así que te dije que tenía cosas que hacer. María le dio un vistazo y pensó que esta mujer tenía un deseo insaciable y que no podía estar satisfecha. ¿Cuándo llegaste? ¿Ya has terminado? María se tranquilizó un poco y le contó lo que había visto en la habitación, la chaqueta de Javier. Ana se enojó inmediatamente y quiso subir con María para buscar a Javier. Espera, Luis tiene razón. El dueño de este lugar es alguien que no podemos desafiar. No hagamos un escándalo. María tenía negocios aquí, y no quería desafiar a algunas personas. Ana estaba furiosa, pero se dio cuenta de que tenía razón y se calmó un poco. Bueno, no vayamos ahora. Pero tenemos que averiguar la verdad. María decidió volver a casa y esperar a Javier. Más tarde esa noche, Javier regresó, pero detrás de él estaba Luis. María, he vuelto. Quiero presentarte a mi cliente. Como también vive aquí, le he invitado a cenar con nosotros. María fingió no conocerlo y asintió con la cabeza, pero en realidad estaba muy nerviosa. Buenas noches, señora. Lo siento por la molestia. Luis estaba vestido con un traje, y se veía muy elegante, muy diferente de su aspecto en el lugar de entretenimiento. Javier se quitó las gafas y dijo que se iba a cambiar de ropa y le pidió a María que le sirviera un vaso de agua al invitado. Mientras Javier se iba a cambiar, María lo agarró y lo llevó al balcón. Luis, te he dicho que nuestra relación era solo de negocios, ¿qué haces en mi casa? María estaba furiosa, como un león que defiende su territorio. Señora, hasta eres muy bonita cuando estás enfadada. Luis sonrió y se acercó a ella, con una mirada muy sugerente. Lárgate. Si Javier se entera, te haré pagar. María se alejó un paso y le dijo con los dientes apretados. Venga, no te enfades. En realidad, he venido a hablar de negocios. Pero también he venido por ti. Luis levantó una ceja, y María vio una expresión muy malvada en sus ojos. Si no me haces caso, no puedo garantizar lo que haré. Luis la amenazó y luego se alejó. Antes de irse, le susurró algo en el oído que le hizo sonrojar. Cuando Javier salió, María ya había puesto la mesa. Javier se encargaba de la empresa, y María no se enteraba mucho de los negocios. Solo conocía a algunos clientes de paso. El señor Luis se dedica a los negocios de entretenimiento. Tiene muchos centros de entretenimiento y locales. En el futuro, colaborará con nuestra empresa de materiales de construcción. Javier le presentó a Luis mientras cenaban. María se sorprendió al saber que Luis era tan honesto y no había ocultado su profesión. Mientras ellos charlaban y se servían copas de vino, María sintió que un pie la tocaba la pierna y se deslizó hacia arriba. María se dio un salto y miró a Luis, indicándole que se comportara. Pero Luis no le hizo caso y seguía hablando con Javier. Bajo la mesa, el pie de Luis seguía explorando su cuerpo, y María se esforzó por no emitir un grito. Javier, ¿puedo usar el baño? Luis preguntó con una sonrisa. Javier le indicó la dirección. Cuando Luis se fue, María vio claramente que tenía un bulto en un lugar no muy apropiado. ¡Qué locura! ¿Se atreve a hacer esto delante de mi marido? María se quedó sentada, temiendo que si se levantaba, se diera cuenta de que su falda estaba mojada. María, te he traído un regalo. Te lo mostraré más tarde. Javier le dijo con una sonrisa. María sintió un nudo en la garganta y asintió con la cabeza. Tenía muchas preguntas para Javier, pero la aparición de Luis era demasiado sospechosa. Ya he terminado de comer. Ustedes sigan. Yo me voy a preparar tu maleta. María se levantó y se dispuso a recoger la silla, pero Javier la agarró y la hizo sentarse de nuevo. María, te he echado de menos. Quiero que me acompañes. Yo me encargo de mi maleta más tarde. Javier la abrazó y no la soltaba. María le dio palmaditas en la espalda y le habló con dulzura. Mientras ellos hablaban, Luis salió del baño y dijo que se iba. Javier se quería levantar para despedirle, pero se tambaleó. María, por favor, acompáñalo. Estoy un poco borracho. Normalmente, esta era una solicitud muy razonable, pero hoy era Luis. María no podía dejar que se dieran cuenta de que había algo raro, así que accedió. Mientras ellos hablaban, María se dio prisa y se fue a la habitación, se puso un par de calzoncillos y cambió de ropa. Adelante. María le extendió la mano a Luis y lo acompañó hacia el garaje. En el garaje,
Luis la atrapó en una esquina y metió una pierna entre las suyas, obligándola a mirarlo a los ojos. Señora, has sido obediente y no te has puesto nada, como te pedí. Pero me has excitado demasiado. No puedo dejarlo así. Luis se inclinó hacia ella, y María se dio la vuelta, pero él la mordió el lóbulo de la oreja. Señora, no grites. Esto es el garaje de tu casa. Si alguien te oye, yo puedo soportar la vergüenza, pero tú. Luis era como un lobo hambriento, y en ese pequeño rincón, seguía pidiendo más. No se quitaron la ropa, pero Luis se le subió la falda y se abrió un hueco y se dejó llevar por su deseo. Después de muchas insistencias de María, Luis finalmente terminó. Durante esos 30 minutos, María se sintió más sensible y excitada que nunca. Señora, vuelve a casa. Si quieres verme de nuevo, tendrás que pagar. Luis sonrió y le dio un beso antes de irse. María se arregló y fue a un supermercado cercano a comprar algo. Cuando regresó a casa, Javier ya había sacado el regalo para ella. En la maleta, estaba la chaqueta que ella le había dado. María la cogió y la acarició. Parecía normal, y aún tenía su aroma. Pero el aroma era demasiado limpio. Javier había ido de viaje con 2 chaquetas, y lo más importante era que había viajado con una chica. No había ningún rastro de perfume en la chaqueta. María, te he echado de menos tanto. Javier la abrazó, y María le devolvió el abrazo y escuchó lo que le contaba sobre su viaje y su trabajo, y asintió de vez en cuando. María decidió buscar a Luis. María no le mandó mensaje a Luis. Antes de ir, pidió una cita con la colega de Javier que había viajado con él. Señora, he seguido sus instrucciones y he rociado ese perfume. He intentado, pero el señor Javier no ha mostrado interés en absoluto. La colega era muy atractiva. María asintió y le pasó un sobre lleno de dinero del bolso. Este trato estaba concluido. Esto le confirmó que la chaqueta que había visto en el lugar de entretenimiento era la de Javier. La chaqueta en la maleta era demasiado limpia, sin rastro de perfume, lo cual era ilógico desde el principio. María se preguntaba qué estaba haciendo Javier allí. Él no necesitaba dinero, así que obviamente no estaba trabajando como gigoló. Además, con su condición, ¿cómo podría satisfacer a una rica? Cuando llegó al edificio del escape room, el detective privado que había contratado le envió un mensaje. El dueño de este lugar se llamaba Carmen. María se sobresaltó y casi se le cayó el teléfono de las manos. Ella había cambiado de nombre. Antes se llamaba Carmen. Después de una breve reflexión, subió las escaleras. Luis estaba sorprendido al verla. Señora, ¿por qué has venido de repente? No me has dicho nada. Luis le sonrió y se acercó para abrazarla por la cintura. María no se resistió y lo dejó llevarla a una habitación. Señora. Luis empezó a quitarse la ropa tan pronto como entraron en la habitación, con una expresión desesperada, como un pez al borde de la extinción. Luis, dices que eres tan bueno con las mujeres. Supongo que podrías adaptarte fácilmente a otro entorno. María cambió de actitud y se volvió más agresiva. Agarró la corbata de Luis y lo derribó en la cama. Sonrió y se inclinó hacia él. Inhaló cerca de su cuello y, efectivamente, percibió el aroma del perfume. ¿Tu patrona no te ha dicho que debes lavar la ropa antes de usarla? María acomodó la camisa de Luis. En realidad, era la misma camisa que Javier tenía. La coincidencia era demasiado sospechosa. Antes de venir, he declarado en bancarrota este lugar. Luis se sobresaltó y su mirada, que antes era llena de deseo, se volvió enojada. Pum pum. María le dio 2 palmaditas suaves en la cara y lo advirtió que se comportara. No intentes resistirte. No he venido sola. Ya es demasiado tarde para avisar a tu patrono. Pero eres hábil, quizás puedas encontrar otro patrono. María sonrió, pensando que era una broma amable, pero en los ojos de Luis, seguramente se veía amenazadora. Luis se adaptó rápidamente. Su cuerpo, que antes estaba tenso, se relajó y le dio un empujón hacia arriba. María sintió su reacción y se apartó rápidamente. Patrona, ¿cómo has adivinado todo? Él se arrodilló de un solo ojo y comenzó a acariciar su pie con delicadeza. María se echó a reír con desdén y cruzó los brazos. En realidad, ella no era la dulce y complaciente esposa que parecía. Por el contrario, tenía un fuerte deseo de control. Javier se había casado con ella y se había unido a la familia García hace 5 años. Ella había puesto espías en la empresa y en su entorno. Hace tiempo,
había descubierto que Javier era bisexual. Pero ella era estéril y nunca podría tener hijos. Esto era un secreto que Javier ignoraba. Ella no podía tolerar que Javier estuviera con otras mujeres, así que estos 5 años había sido la buena esposa, cocinando para él y preparando medicinas todos los días. En realidad, estaba controlando su estado físico. Sin la deseo sexual más elemental, ella podía estar tranquila de que Javier no se distraería en el exterior. Debido a la culpa, nunca había sido infiel. Pero luego Ana la había llevado a ese lugar, y Luis la había tentado. Ese día, su ambición reprimida durante 5 años había sido despertada. Si no hubiera sido por esa camisa, nunca se hubiera dado cuenta de que Javier estaba involucrado en todo esto. Sus espías le habían informado que Javier era muy honesto. A veces se preguntaba si él se acercaba a hombres en lugar de mujeres, pero no le importaba demasiado, porque sabía que él no dejaría a ella y a la familia García por un hombre. Lo que ella quería era un marido que la amara y le obedeciera. Pero no podía tolerar que Javier la estuviera engañando. ¿Vienes con él a mi casa la última vez para demostrarle que has sido capaz de seducirme? María alzó el pie y levantó la barbilla de Luis con el tacón del zapato. Luis inclinó la cabeza y rozó su pie con la mejilla, lo que era como una confirmación. Porque eres demasiado seguro de ti mismo. Cuando saliste del baño en mi casa, en lugar de tocar la manija, tocaste de forma inconsciente el soporte de silicona detrás de la puerta. Los ojos de Luis, que antes estaban medio cerrados, se abrieron de golpe y la miraron, y luego sonrió. Señora, eres muy astuta. Lo he pasado por alto. Javier tiene el hábito de no tocar la manija al salir del baño, así que en el baño de casa y en el de la empresa hay soportes de silicona adicionales. Si no fueras alguien cercano a él, ¿quién lo haría inconscientemente? Entonces, ¿tienen un video de lo que pasó entre nosotros? Esto era lo que más le preocupaba. Si Javier quería usar esto para controlarla, ella no se lo permitiría. Luis sacudió la cabeza. No hay cámaras en las habitaciones. Es un respeto básico a los clientes. Además, señora, ¿sabía que su amiga íntima es la segunda dueña de este lugar? María se puso de pie. Algunas cosas empezaban a encajar. Ese día se había sorprendido al encontrar a Ana allí. Ella había sospechado que Ana y Javier estaban juntos, pero pensaba que con la condición de Javier, Ana, con su gran apetito sexual, no podía estar contenta con él. ¿O es que Ana y Javier tenían otros secretos que le ocultaban? No lo sabes. María levantó una ceja y lo miró con frialdad. Luis negó con la cabeza, con una expresión de desesperación. Claro que no. Yo soy solo un gigoló. Lo único que puedo hacer es satisfacer a mis patronas. Luis se puso de pie, se sacudió los polvos de los pantalones y le abrió la puerta. Sabía que ella se iba y que no podía detenerla. María no le hizo caso y salió rápidamente. Tenía que encontrar a Ana. De camino, recibió una llamada de su madre. Ella quería negarse, pero su madre era muy seria, parecía que había sucedido algo terrible. No tuvo más remedio que dar la vuelta y volver a casa. Tan pronto como entró, una pipa de ceniza le cayó encima. No pudo esquivarla y se le cayó en la frente. Sangre brotó inmediatamente. ¿Qué estás haciendo? Aunque Carmen haya cometido un error, no tienes que golpearla. Su madre se asustó y la abrazó llorando. María cerró un ojo y miró hacia la sala. Javier estaba arrodillado, suplicando a su padre que no la golpeara. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué juego estaba jugando Javier? Nunca pensé que mi hija, Carmen, se comportara así delante de su marido, con un amante. ¿Has estado dándole drogas a Javier durante estos años? María se quedó helada. ¿Cómo su padre podía saberlo? Ella se quedó quieta, mirando la espalda de Javier. Parecía que estaba siendo engañada. Padre, no le culpes. Soy yo el culpable. No le he dado la felicidad que se merece. Javier seguía golpeándose la cabeza en el suelo, suplicando. María miró las fotos en la mesa. Eran fotos de ella y Luis en el garaje. No era difícil adivinar lo que estaban haciendo. Carmen, aunque no tengáis hijos, el futuro de la familia García será de Javier, no tuyo. Su padre estaba furioso, con cara de desilusión, temiendo que ella le diese la fortuna a un hombre extraño. María no se defendió. Sabía que Javier estaba preparado para esto. También se preguntaba cómo había descubierto que ella le estaba dando drogas en la comida. Al salir de la casa de sus padres, Javier la llevó al hospital para que le atendieran la herida. Durante todo el camino, no dijeron una palabra.
Hasta que llegaron a casa, Javier se arrodilló ante ella. Carmen, te amo tanto que no puedo vivir sin ti. Yo soy inútil, pero no puedo dejarte. Por eso te he buscado a un hombre, quiero que seas feliz. Entonces, ¿por qué le has dicho todo a mi padre? María estaba desolada. Ella pensaba que era ella la que escondía un secreto, pero resultaba que Javier era el que más sabía ocultar. Tenía miedo de que supieras lo que estaba pasando entre Luis y yo y me dejaras. Estaba asustado. Él lloraba en el suelo, golpeándose la cara con las manos. Los sonidos fuertes resonaban en su oído, parecían una burla. Ella pensaba que había sido rápida en descubrir la verdad, pero resultaba que Javier era más rápido que ella. ¿Cuándo descubriste que yo estaba controlando tu dieta con medicinas? María preguntó sin expresión. A estas alturas, no había más secretos entre ellos. Hace 2 años, hice un análisis de lo que comía en casa. María suspiró. Debía admitir que estaba impresionada con él. A pesar de saberlo, había seguido comiendo normalmente y fingiendo ser el buen marido. Era obvio lo que quería. La fortuna de la familia García era inmensa. Javier no podría ganar eso en 3 vidas. Él no se divorciaría. Y ella no podía hacer nada, con la mitad de la fortuna en juego y la presión de sus padres. La vida se calmó un poco. Ana la invitó a cenar, pero María no tenía ganas de salir. Después de lo que había pasado en la casa de sus padres, estaba abatida y había perdido la motivación para seguir investigando. Pero Ana le envió una foto. En la foto, Luis estaba herido. María se sorprendió y sintió una sensación de tristeza. Después de todo, habían sido muy íntimos. Dime la dirección. María le respondió rápidamente y se preparó para salir. En el restaurante, Ana parecía abatida. Parecía que sabía todo lo que había pasado. La miró con compasión. Le dije a Luis que no podía ganar contra Javier, pero él se empeñó. Ana encendió un cigarrillo y aspiró lentamente. ¿Qué quieres decir? Ana levantó una ceja y dijo lentamente, Javier ha sido el dueño de este lugar durante 4 años. María se quedó boquiabierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Tiene tendencia a la violencia y, al mismo tiempo, es de naturaleza sumisa. Ya sabes lo que quiero decir. En casa, es todo amabilidad contigo, pero aquí, con los hombres, es todo lo contrario. Ana soltó un gruñido, como si recordara algo desagradable. Javier me engañó. Me trajo aquí y luego grabó vídeos para amenazarme. Me obligó a traerte aquí. A veces, incluso tuve que ser su acompañante. María estaba horrorizada. Pensaba que Ana y Javier estaban juntos en esto, pero no imaginaba que Ana fuera también una víctima. Él es generoso con el dinero. Me da lo que quiero y puedo elegir a cualquiera de los empleados aquí. Pero, aparte de esas cosas, tiene un gusto muy extraño. ¿Extraño? ¿En qué sentido? María estaba intrigada. Ana hizo una mueca de disgusto y señaló a María. Tiene que hacer que yo lo imite a ti. Él se hace el amo de la casa, cocina para mí y luego me golpea en la cama. Yo tengo que suplicarle para satisfacer su fetiche. Ana se detuvo un momento y luego añadió con sarcasmo. Por cierto, Javier es impotente. Siempre se acaba antes de empezar, pero yo tengo que decir que es duradero. Pero él no me golpea demasiado, porque en realidad no es capaz. Pero con los hombres es diferente. Exige que los empleados lo satisfagan durante al menos 1 hora. Si no lo logran, los golpea o los amenaza. Luis, cuando llegó aquí, fue golpeado hasta quedar con un hueso roto y tuvo que pasar 1 mes y medio en el hospital. María se sintió abrumada por tanta información. No tenía idea de que Javier tuviera estos deseos oscuros. ¿Y la foto que me enviaste? Ana asintió y apagó el cigarrillo. Lo que pasó entre tú y Luis fue planeado por Javier. Yo solo tenía que traerte aquí. Cuando Luis logró seducirte, Javier estaba muy contento al principio, pero luego comenzó a sentir celos. Después de tu última visita a Luis, Javier lo golpeó. Dijo que Luis no te había atendido bien. María se dio cuenta de que Ana y Luis se llevaban bien. Después de todo, trabajaban bajo el mando de Javier y se sentían solidarios entre sí. Ella entendió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Estaba preocupada de que, si seguía así, Javier acabaría matando a alguien, y ese tipo de negocio terminaría en problemas. Antes, ella estaba esperando el momento oportuno para quitar su nombre del negocio, pero ahora parecía que no podía esperar más. 1 mes después, Luis salió del hospital.
María le envió un mensaje, diciendo que iría a verlo y que se preparara. Luis le respondió con un de acuerdo. María sabía que Javier se enteraría. Llegó al lugar a las 4 de la tarde. Al igual que la primera vez, ella y Luis se entregaron a los placeres en cada una de las salas de escape. Hoy, Luis parecía especialmente violento. Le pinchaba y le daba golpes sin parar, y María se sentía dolorida. Pero él seguía sonriendo y dándole bromas. Señora, hoy te voy a satisfacer por completo. Le dio una sonrisa y siguió adelante. María podía sentir que estaba drogado. De lo contrario, no habría sido tan violento. A las 11 de la noche, finalmente se detuvieron. Estaba jadeando y se tumbó a su lado. Con la señora es maravilloso. Ni siquiera tenemos que usar protección. Podemos ser tan salvajes como queramos y no desperdiciar nada. Parecía que estaba hablando para que alguien lo escuchara. María sonrió y le dio una palmada en el pecho. Era verdad, había sido abundante. María se puso sus cosas y se fue a dormir. Esa noche, Javier no regresó. Dijo que estaba trabajando en la empresa. María le respondió con un ok. A la mañana siguiente, fue despertada por un golpe en la puerta. Su teléfono estaba en silencio. Al abrir la puerta, estaba la policía. Le pidieron que se mostrara fuerte y luego le contaron todo. María se descontroló en la habitación, rompiendo y tirando todo a su alrededor. Luego lloró desconsoladamente. No estaba segura de si estaba realmente triste o estaba actuando. Ella entregó el cuerpo de Javier para ser cremado y lo enterró ese mismo día. Vestida de negro, con un paraguas en la mano, dejó una flor de crisantemo en su tumba. No me culpes. Tú sabías que soy una mujer sin corazón. Sonrió y se marchó. Luis fue encarcelado por homicidio culposo. Pero la policía, considerando su relación con Javier y la naturaleza del crimen, solo le impuso una pena de 8 años. María recordó lo que le dijo a Luis mientras estaban juntos. Tú matas a Javier, y yo me encargo de tu futuro. Señora, ¿por qué debería creerte? Porque tengo dinero. Yo soy la hija legítima de la familia García. Y cuando salgas de la cárcel, me casaré contigo. Señora, tus palabras no pueden ser de fiar. Quizás, para cuando salga, ya te hayas casado con otro hombre. Te grabo un video, y tú me grabas la escena del crimen. Así, nos controlamos mutuamente. Claro, siempre hay que tener precaución con una señora como tú. Luis aceptó su propuesta, y ella le dio el video. María sabía que en la última sala, Luis la llevaría a un lugar con cámaras. Sin decir nada, Luis estaba guiando a Javier hacia la trampa. Esa noche, Javier y Luis se entregaron a juegos peligrosos. Luis mató a Javier y lo hizo parecer un accidente durante un juego de roles. Era un homicidio culposo. Con las conversaciones anteriores entre Javier y Luis, la policía fácilmente creyó en su relación. Luis fue a la cárcel, y María se liberó. Lo que pasaría después de 8 años, a ella no le importaba. ¿Quién podía garantizar que no habría otro Luis en el futuro?